En el 2030, todo el contenido educativo vinculado a la educación formal se encontrará de fácil acceso, si no es que gratuito, en Internet. Esto derivado de los objetivos del milenio generados por la ONU para el 2030 y a raíz del acuerdo de la UNESCO de que el Internet es un derecho humano para todos. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Es acaso que la educación se transformará en un futuro debido a que el acceso a la información estará para todos? Para poder contestar esta pregunta, me parece que es importante hablar también de la tecnología, porque es un hecho que está muy ligado a la educación. Nos encontramos actualmente en los linderos de la cuarta revolución industrial. Y si es la cuarta, pues al final de cuentas hubo una primera, que empezó con la vaporización, las máquinas que se convirtieron en la industrialización de la humanidad. La segunda revolución industrial tuvo que ver con este tema de la electricidad. Definitivamente nos cambió el mundo y hoy estamos muy acostumbrados a ella. La tercera revolución industrial fue el siglo pasado y tuvo que ver con la programación, los códigos, la computación y todos los sistemas que al día de hoy convivimos con ellos. Pero la cuarta revolución industrial está vinculada con la inteligencia artificial, con la robotización, y eso significa que hay un panorama muy interesante para este futuro cercano. Les platico que desde el 2015, en el Foro Económico Mundial, donde se reúnen los líderes de los países más importantes del mundo, han puesto en la mesa este debate. ¿Cuáles serán los efectos de la cuarta revolución industrial en un futuro cercano? Bajo una premisa, fíjense, toda aquella actividad laboral que hoy es repetible será sustituida por la robotización, será sustituida por la tecnología. Piensen todos aquellos trabajos que hoy serán sustituidos entonces bajo esta premisa. En esa mesa hay dos tipos de personas, los líderes que piensan que esto significa un escenario desolador, que vamos a perder millones de empleos, que vamos a tener un panorama gris. Y por el otro lado, hay algunos de estos líderes, y yo coincido con ellos, que este también es un panorama que nos brinda grandes oportunidades, que nos brinda esperanza, porque piénsenlo así, voy a hablar de uno de esos empleos que desaparecerán. Están en una tienda departamental, se forman, y del otro lado está alguien que recibe el producto, lo pasa sobre el código de barras, en la pantalla aparece el costo y te cobra. Ya estará muy de él o de ella si lo hace de buena cara o de mala gana, ¿estamos de acuerdo? Pero esa actividad que todos los días las vemos en muchas tiendas, será sustituida por la robotización. ¿Es acaso que los seres humanos fuimos creados para ese tipo de trabajos? Otro de los tips es que todas estas plataformas digitales para la transportación individual hoy están trabajando para convertir lo más pronto posible esos coches en autónomos. ¿Qué significa? Que no haya un chofer mientras tú te estás transportando. ¿Eso es lo que aspiramos como humanidad? ¿Manejar todo el día? Y entonces, esto me lleva al gran punto. Hay que enfrentar, como bien lo dice ahí, nuestra nueva realidad. Y esta nueva realidad ahora sí está vinculada con la educación. Estamos preparando y estamos educando a las generaciones del futuro para estas nuevas realidades. Yo creo que podríamos empezarlo a decidir. Y para ello, vale la pena explicar esta imagen que aparece en pantalla. Es una gráfica, y para los que saben, es una gráfica de cálculo, porque pues soy profesor, ¿no? Y este cálculo significa el punto de inflexión. Como pueden ver, hay una trayectoria en el tiempo, y el punto amarillo que ven en el centro significa determinar la curva de manera positiva o negativa. Este es el momento histórico de la educación en la que como humanidad tendremos que decidir qué queremos para la educación, mejorarla
o tal vez dejar que la tecnología sustituya todo. Y recordando un poco qué significa educación, piensen en su mente, intenten describir la palabra educación. ¿Cómo la definirían en sus propias palabras? Eso es algo que siempre le digo a mis alumnos. En tus propias palabras. No vayas a Wikipedia, no vayas a Internet. Inténtalo definir con tus propias palabras. Y quiero remitirme, mientras tú piensas en eso, en estas raíces etimológicas. Educare y educere. Educare significa hacia dónde. Quiere decir conducir, guiar, orientar a la persona. Y educere quiere decir hacer salir, extraer, sacar lo mejor de cada una de las personas. Y si yo tomo en cuenta estas definiciones de educación, entonces la tecnología no sustituirá a la pedagogía. Esto es algo muy importante. Siempre será necesario el factor humano para lo que fuimos creados: innovar, motivar, inspirar, escuchar al otro, desarrollar cosas nuevas para el futuro. Para eso sí fuimos creados. Para hacer cosas repetitivas, ya dejémoselo a la robotización. Pero para escuchar, enamorar, convencer, para eso sí es un futuro que tenemos que preparar a nuestras generaciones futuras. Y es un hecho que en la humanidad, hay una frase muy importante, somos más fuertes en la adversidad. Y lo hemos visto en estos últimos meses. Y además lo hemos visto en la historia de la humanidad. Siempre que surge un problema global, como humanidad hemos sabido y aprendido a resolverlo. Hemos sabido y aprendido a enfrentarlo. Me da mucha esperanza a mí pensar que si así como hemos combatido un virus a nivel global, presidentes de naciones, organizaciones internacionales y las personas junto con las instituciones, entonces ahora sí se da un panorama esperanzador para resolver el cambio climático, la pobreza, la falta de alimentos en el mundo. Me parece que hoy tenemos y hemos puesto la prueba de que sí se puede. Pero es importante entender que en cuestión de educación, volvamos a la esencia de nuestra humanidad. Porque la educación tiene que ver con esta inspiración y este contacto, esta interacción entre humanos. Vamos, la educación es el contacto de uno a uno, profesor-alumno. Siempre estará ahí el profesor presente, pero el estudiante aparecerá cuando decide aprender. Y por ello quiero hablarles desde las tres perspectivas que es importante entender de la educación. La primera, padres de familia; la segunda, estudiantes; y la tercera, profesores. Si tú eres un padre de familia, es importante que sepas que en cuestión de educación para el futuro, no desaproveches la oportunidad de acompañar a tus hijos desde casa en este proceso de desarrollo. Ahora que tuvimos la oportunidad de que todos los chamacos se conectaban desde casa, muchos papás, ay no, yo ya quiero que se vayan a la escuela y tal. No dejes de aprovechar la oportunidad de disfrutar el desarrollo día con día de tus hijos, no importa qué edad tengan. Esto es algo muy valioso que no se repetirá. A los estudiantes les quisiera decir que hoy tenemos que entender que ustedes son prácticamente los principales responsables y los principales actores de su propia educación. Aspiramos a cada vez una educación más autónoma y para ello ustedes como estudiantes tendrán que decidir si sí quieren ser el autor principal de sus vidas o no. Y teniendo estas dos cosas en cuenta, ahora quisiera hablarle un poquito más a los profesores. Hoy tenemos la gran oportunidad de dejar de esos profesores que le hablan más al pizarrón que a los estudiantes. Tenemos la gran oportunidad de convertir en nuestras aulas, en lugar de un auditorio en donde todos están viéndome al sabelotodo y de ese lado, del otro lado están los sabelonada, ¿no? Hoy el profesor, como decía la definición, tiene la gran oportunidad de convertirse en un acompañante, en un detonador de ideas, en un cuestionador. Y imaginando un aula en donde en lugar de que los pupitres estén viendo hacia el frente, ahora estén viéndose entre ellos, en parejas, en debate, la mitad contra la otra mitad, detonando ideas, provocando la conversación entre ellos. Y yo como profesor
simplemente acompañándome, asegurando que los chicos no se están perdiendo en la conversación, verificando que están cada uno de ellos aprendiendo. Y no importa que sea en matemáticas, En matemáticas el verdadero arte no está en decir la fórmula, es bien rápido encontrarla en internet. El verdadero arte de enseñar matemáticas está en detectar al chico que es muy bueno en matemáticas y al chico que es muy malo en matemáticas. Siempre habrá en los salones de clases estos dos. Y mi arte de enseñar será cómo diseño estrategias para el que le sabe y retarlo un poco más, y cómo diseño estrategias para el que le cuesta trabajo y que no se sienta frustrado en el camino. Ese es el verdadero arte de enseñar, la educación del futuro que queremos preparar desde hoy. Con esto en mente, es tiempo de empezar a soñar, es tiempo de empezar a visualizar un futuro en donde la educación es un factor súper importante de un nuevo desarrollo de la humanidad. Y para hablar de ese futuro yo quiero hablarles de mi pasado, porque cuando yo tenía 5, 6, 7 años, recuerdo en mi cuarto de primaria, estaba una maestra, la maestra Emma, a la que yo le decía, es que en mi casa me dicen que yo soy malísimo para escribir bonita letra, porque soy zurdo, el único zurdo de la familia. Y entonces, pues bueno, ¿no? Culturalmente dicen que somos malísimos, ¿no? Y ella me dijo unas palabras que hoy todavía recuerdo. Si tú decides hacer una letra perfecta, la vas a lograr. Y hoy conservo con mucho cariño esta libreta en donde digo, ay, ¿no? Se ve padrísima mi letra desde cuarto de primaria. Posteriormente en secundaria, tengo un hermano que de verdad es un año menor que yo y es buenísimo en fútbol, es nato, tiene habilidades natas. Y yo siempre dije, ay, yo quisiera ser igual de bueno que mi hermano. Y llegó un profesor que me dijo, Esteban, si tú quieres ser igual de bueno, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y eso significa entrenar todos los días, no hay espacio de descanso para ti. Y hoy recuerdo con mucho cariño al profesor Benjamín, con el cual fuimos juntos a representar a México en un torneo de fútbol internacional en Paraguay y que bueno, regresamos campeones. Es una experiencia que nunca se me olvidará y que fue gracias al profesor Benjamín. Y así como él, ha habido muchos otros que han aparecido en mi vida y que se han convertido, ya lo platicábamos hace un rato, en ese punto de inflexión para mí, que mientras yo no veía tanto potencial en mí, él sí se puso junto a mí y me dijo, yo veo algo más grande en ti, aunque tú no lo veas. Ese es el verdadero papel del profesor. Ese es el verdadero papel de todos los educadores en el mundo. Porque de ahí despertaremos, y yo estoy muy seguro, nuevas profesiones, nuevos empleos. Qué padre pensar que hoy podemos dedicarnos a cosas más humanas y dejarnos de dedicar a cosas menos humanas o más inhumanas. Porque si lo piensan, el amor es una de esas cosas pues, que no se ve en las calles. Pero una máquina no puede trabajar por amor. Una máquina no te puede enseñar por amor. Una máquina no se compromete contigo. Simplemente repite el contenido. Pero otro ser humano, sí. Otro ser humano puede encariñarse, comprometerse, ir hasta las últimas consecuencias por ti. Así que este tiempo de soñar nos lleva a este gran momento de inflexión. Es nuestro momento de transformar. Padres de familia, estudiantes, educadores e instituciones educativas, podemos seguir tomando la decisión de mejorar por este futuro, desde mi perspectiva, prometedor. Y si a mí me preguntan en mis propias palabras qué significa educación, yo quisiera concluir diciéndoles que para mí significa trascender. Trascender a través de otras personas. Porque a veces en esta profesión, cuando uno es maestro, es un poquito ingrato, porque ahora yo me he dado cuenta de lo valioso que han sido estos profesores para mí, y tal vez en ese momento, cuando era morrito, no me había dado cuenta y no les agradecí de manera oportuna. Y hoy me gustaría decirles a esos profesores que se convirtieron en mi punto de inflexión, el agradecerles porque gracias a ellos, hoy yo he tomado la decisión de también, a través de la educación, trascender. Y qué mejor ejemplo que a través de estos alumnos.
Les comparto que en los últimos meses del año pasado, en un salón virtual, digital, en una videollamada, estaba yo retando a algunos alumnos a que reflexionáramos sobre la pandemia que estábamos pasando. Porque lo que les decía es que lo peor que nos podría pasar es no aprender de ella. Y entonces les pedí que en un documento colaborativo en línea, todo mundo escribiéramos estas reflexiones. ¿Qué habíamos aprendido de eso? Y lo que se convirtió en texto empezó a sonar como líneas, y estas líneas se convirtieron en versos. Y cuando ya vimos que eran versos, le pusimos música, ¿por qué no? Y esta música se convirtió en una canción que hoy se encuentra en todas las plataformas digitales de música, que les recomiendo que escuchen, porque son parte de estas frases que he venido diciendo hace un rato. Somos más fuertes en la adversidad, es nuestro momento de transformar sin dejar de soñar. Muchas gracias.